regido por las guerras religiosas. El protestantismo en ese momento era una gran amenaza y para un rey cristiano, católico, mejor dicho, como Felipe, eso era una cosa fundamental. La lucha contra la sublevación de los Países Bajos, donde había calado el protestantismo muy fuertemente, es una guerra que le va a ocupar muchísimo tiempo. Y el chorro de plata y oro que venía de América llega a representar un porcentaje importante de los recursos de las cajas reales de entre un 10 y un 20%. No es que sin eso no hubiera podido hacer nada. Sin eso no hubiera podido. Ni Carlos I, ni él, ni nadie. Exactamente. Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando usted inyecta dinero en una economía? Se produce la inflación, exactamente. Y la moneda en aquella época era el oro y la plata. Entonces, al entrar ese chorro de oro y plata, comienza un proceso inflacionario. Y no valía nada ni el oro ni la plata. Y llega un momento en el que la moneda tiene que ser devaluada, y peor todavía, a pesar del chorro de dinero, los gastos eran tan grandes, porque no importa cuánto usted gane, si gasta más de lo que gana, se arruina. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Tan pronto como sube al poder Felipe, que hereda todos estos conflictos, su padre había estado guerreando constantemente, lo primero que tiene que hacer es declarar a España en bancarrota. Y comienza una sucesión de bancarrotas que van a... ¿Quién declara a España en bancarrota? ¿Felipe? Felipe II. En 1557, al año de haber subido al trono, él se declara en bancarrota. La bancarrota en aquella época significaba, por ejemplo, suspensión de pagos. Podía ser, dependiendo de las circunstancias, podía ser suspensión de pago, podía ser solamente pago los intereses, o podía ser cancelación. ¿Pago los intereses aquí? Si es lo que lo había sobrado. A los acreedores. Los acreedores eran... ¿Qué pasa? Que aunque llegaba este flujo de América, el flujo, digamos, era un flujo que venía una vez al año, pero usted tiene que estar gastando constantemente, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacía era que iba a las casas de banqueros alemanes, de su padre, de Carlos, iba a los Fugger, que era una familia de banqueros alemanes, y luego, posteriormente, a las casas genovesas, ¿ok? Y de ahí viene todas estas bancarrotas, devaluaciones, inflación que van a regir todo este siglo, finales del siglo XVI y todo el siglo XVII. Está muy bien reflejado por Quevedo, cuando dice, ustedes habrán oído esa copla que dice, poderoso caballero es don dinero, nace en las Indias honrado, viene a España a morir y es en Génova enterrado. O sea, ese es el ciclo del dinero. El dinero no se quedaba en España, el dinero seguía a Italia, a Génova, a las casas de los banqueros. Entonces ahí está la historia económica de España en esa época. El dinero venía, pero no se quedaba, el dinero seguía para pagar deudas. Profesor, si bien vamos a tener que definitivamente hacer otro programa, a ver si podemos hablar algo de las guerras religiosas, en los 2 minutos que nos quedan. Bueno, las guerras religiosas, obviamente, lo primero que hay que decir es que el protestantismo casi que era inevitable. Durante muchos siglos, en la Edad Media, durante mucho tiempo, había habido crisis, herejías, divisiones dentro del catolicismo, pero llegó un momento en que la cosa era ya insostenible. Estos papas renacentistas, que es cuando se produce el Renacimiento, producen un rechazo espantoso y natural. Por ejemplo, Alejandro VI, que es el papa que le da a España y a Portugal, prácticamente divide el mundo con el Tratado de Tordesillas, ese señor se llamaba Rodrigo de Borja, era español, mejor conocido como Borgia. Esta familia española, la familia Borgia, los Borgia, que eran unos renacentistas que cuando había que envenenar a alguien lo envenenaban, Lucrecia Borgia, etcétera. Bueno, Rodrigo de Borja o Rodrigo Borgias es electo papa Alejandro VI y su hijo es César Borgia. ¿Ok? O sea, imagínense estos angelitos, pues. Ese papa es el que le da esa división del Tratado de Tordesillas y empieza a establecer hay que hacer la capilla, hay que hacer la Basílica de San Pedro, hay que hacer la Capilla Sixtina. ¿Y cómo vamos a pagar esto? Bueno, lo pagamos con las indulgencias, que es que usted podía comprar prácticamente un perdón por sus pecados, incluso antes de cometerlo. Usted se cura en salud, yo pago unas indulgencias a la iglesia y ya yo tengo casi permiso para hacer lo que me dé la gana. Bueno, mis queridos televidentes, yo creo que hemos aprendido bastante, pero nos queda mucho. Les prometo traer nuevamente aquí al profesor Georget para que nos continúe con esto, porque es que no hemos quedado con todo, el siglo de oro español, la guerra de los 30 años, las rebeliones, el balance, en fin. La próxima vez, sin más, dándole la más expresiva gracias, profesor, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.